Me comentaron que tenía que acercarme mucho el micrófono para que me escuchen. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Ok, muchas gracias por prestarme la plataforma, por permitirme acceder, Catalina por la invitación, Isabel Salinas que anda por ahí, no la veo, pero los organizadores Cofras, ahí está Isabel, y todo el equipo que hace posible Tijuana Design Week. No los conozco a todos, pero espero que algún día los conozcan. Y agradezco que se hagan este tipo de plataformas para articular comunidades desde el diseño. Me parece que es algo muy esencial porque Tijuana es poderosa, Tijuana tiene un potencial bastante lindo, algunos autores dicen que es el observatorio privilegiado de la posmodernidad, entonces eso implica muchas cosas. Es la esquina de Latinoamérica, entonces vaya, es un punto muy estratégico Tijuana, y creo que es conveniente ahora más que nunca que con todos estos eventos la comunidad de diseño se fortalezca desde muchos puntos, desde muchos diálogos. Ya lo hemos visto a través de todas estas pláticas, y ahora la intención que tengo aquí con ustedes es iniciar una charla desde un punto muy particular también, y que agregue a estos diálogos. Y me gustaría también que vayan pensando en algunas preguntas, porque el punto es, más allá de responder, es preguntar, ¿no? Y a ver hacia dónde vamos con estas charlas, con estos diálogos, y construir conocimiento. Entonces, pongo en el título Diseño centrado en humanos porque de alguna manera es como me posiciono como parte de la comunidad LGBT, y también dirigido en esta situación de desobediencia o disidencia semántica y gramatical, y que pues no lo acuño yo, no lo invento yo. Aquí agradezco también la presencia de Melina Mao, que es mi directora de tesis de doctorado, y que de alguna manera retomo con referencia en ella esta disidencia gramatical, y es la X no la E, y creo que está muy bien pensado porque la X no implica una, pues fonéticamente algo, ¿no? O sea, se puede interpretar como O, se puede interpretar como E, como A, de acuerdo a quien lo lea, ¿no? Entonces eso también privilegia al lector, a la lectora, al lector, en tanto a su interpretación. Entonces da esta libertad, la X en el español, en otros idiomas, pues están diferentes. Entonces, diseño centrado en humanos, y no está el artículo, digamos que no quería decir los humanos o las humanas, particularizar, no es todo, no es toda la humanidad tampoco, porque también me posiciono como alejado del diseño universal. Desde mi posicionamiento, pues creo que no es posible diseñar para todos al mismo tiempo, porque cuando lo hacemos dejamos siempre afuera a alguien, ¿no? Entonces es importante reconocer eso. Tomamos decisiones y tienen implicaciones, y hay que ser críticos ante eso, ¿sale? Entonces, otra cosa es que me posiciono desde la ergonomía como una transdisciplina, pero que toca muy bien el diseño, ¿no? Sobre todo los diseñadores industriales, los diseñadores gráficos hablan de la ergonomía visual, pues hablamos de la ergonomía en el contexto del diseño como algo que permite la usabilidad, la comodidad y demás, pero no me posiciono en una ergonomía física. Si bien es interesante, ya hay tecnología que permite, ¿no? El escaneo 3D, todo esto hace particular el tenis, ¿no? Para las personas. No me posiciono desde ahí, me posiciono más de una ergonomía cognitiva. Pues si ustedes abren sus celulares, van a ver que es intuitivo, que es el aprendizaje, y todo eso ya está teorizado. John Norman va a estar mañana, ¿no? Entonces, hablando de eso, y ahora pues doy el salto mortal al género, ¿no? O sea, ¿cómo implica? Creo que es importante tener un andamiaje teórico, metodológico y conceptual. O sea, hay teóricos que ya abonan, y que es importante articularlos y tejerlos en este diálogo, como está sucediendo ahora. Estamos dialogando, estamos articulando, estamos encontrando puntos de encuentro, y que das nuevos sentidos, abre nuevos diálogos, abre nuevos significados, nuevas posibilidades teóricas. Entonces, la ergonomía que quiero proyectar es un entendimiento sistémico, es un entendimiento social, ¿no? A final de cuentas, el diseño desde sus inicios siempre fue social, ¿no? Satisfacer una necesidad humana, ¿no? Eso es social, ¿no? Reconocer la necesidad de los otros, más que las de uno mismo, ¿no? O sea, yo voy a hacer esto para alguien más, ¿no? Y también privilegiar el pensamiento proyectual.
esta necesidad de ver qué va a pasar en el futuro, cuáles son las implicaciones. Entonces de ahí el diseño centrado en humanos. Entonces, digamos, se fue recorrido el título. Ahí seguimos. Entonces quisiera posar 4 reflexiones y con ello empiezo en dispositivos, discursos de poder. Y dispositivos en tanto al concepto de materialización del discurso, ¿no? El dispositivo, más allá del artefacto, que el artefacto es una materialización cultural que da vestigio de una cultura, el dispositivo es la materialización, desde algunos puntos teóricos, de un discurso, y ese discurso puede marcar un discurso de poder, ¿no? Una negociación. Entonces, por un lado tenemos la máquina de escribir en sus inicios, ¿no? Y no me interesa decir la marca tal o cual, ¿no? Sino la idea, el dispositivo de la máquina de escribir y un tacón, que no conocemos de dónde viene, pero ahorita les voy a decir, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene esta relación de dos objetos en tanto al género, la perspectiva de género, y ya después una perspectiva interseccional? Es que los dos hablan de género y es importante desde el diseño visibilizar estas estructuras. En primer lugar, la máquina de escribir fue insertada y a mí no me interesa analizar el objeto sustraído de su contexto, creo que el contexto es importante. Entonces surgieron estas máquinas de escribir en un contexto laboral, ¿no? Para satisfacer las necesidades de escritura rápida y sistematizada, y luego la cuestión de la tipografía para que fuera unificada y estandarizada, pero pues los escribanos, que eran hombres en los despachos y demás, se dieron esa tarea a las mujeres, ¿no? Y surge la secretaria como una figura, ¿no? Pero no solo surge como una figura laboral, sino una figura social, una figura con género, ¿no? Generizada, en tanto hay techos de cristal, ¿no? O sea, una secretaria no iba a ganar lo mismo que un escribano antes, ¿no? Que hacía ese trabajo, se iba a dedicar a la talacha de escribir, tienen manos delicadas, ¿no? Ese era el discurso, ¿no? Las mujeres tienen manos delicadas, por eso las mujeres van a las máquinas de escribir. Y ahora, en las descripciones de los puestos laborales es que sean mujeres casadas, porque alborotan a los hombres, ¿no? Entonces tienen que estar casadas. Tienen que tener necesidades económicas, porque si estuvieran bien, no estarían ahí, estarían en casa con su marido, yo qué sé. Entonces, cómo se va generando un discurso alrededor de un objeto es bastante potente, es bastante interesante. Entonces, no es como tanto la máquina de escribir en su sentido tecnológico, sino como un dispositivo de género, ¿no? Que establece techos de cristal, que establece un discurso de quién va en qué lugar, ¿sale? Entonces, creo que, bueno, si no desglosamos el discurso de los objetos, que también afecta el pensamiento proyectual, que afecta el pensamiento social, pues entonces quedamos cortos, en tanto al pensar o apostar que la estética es solo pues el color o el peso o yo qué sé, ¿no? El discurso estético no está desligado de un pensamiento más grande, ¿no? Más amplio. Entonces de ahí pasamos al tacón, ¿no? Este tacón es un tacón de indumentaria masculina para el ámbito bélico, para la guerra, que tenía un sentido funcional en tanto a yo me agarro de los estribos de la silla de montar, ¿no? Para poder tirar de mi arma, yo creo que es una flecha en ese contexto, en esa época. Y por eso surge, bueno, es una genealogía, ¿no? O sea, no es como que la evolución que no sirve. Hay muchas cosas que llevaron al tacón como lo conocemos al día de hoy. Entre ellas está esto. Entonces, según algunos autores, el tacón empezó siendo parte de la indumentaria masculina y que fue interpretada en la corte de los Luises, porque pues los monarcas decían, quiero verme masculino, ¿no? Entonces quiero verme como gladiador o yo que sé, luchador, y adquiero el tacón. Pero no solo es eso, yo no quiero que me imite nadie, ¿no? O sea, yo no quiero que la gente de la calle use los tacones, porque los pueden fabricar, ¿no? Yo no los puedo fabricar, yo los compro, ¿no? Yo los puedo hacer. Entonces, entre más altos, más incómodos, pues la gente de la calle no va a poder andar por ahí, ¿no? O sea, hay piedras, hay fango. Entonces, la feminización del incómodo, ¿no? El lujo de lo incómodo también tiene ciertas implicaciones de clase y de género. Ahora estamos hablando de clase y de género. También en la máquina de escribir, ¿no? Porque limitamos a cierta clase social su uso en tanto a la función laboral. Entonces ya vemos dos
dimensiones de la interseccionalidad, clase y género. Qué potente, ¿no? Y bueno, el tacón llega hasta el día de hoy, ¿no? O sea, con un sentido altamente sexual, ¿no? O sea, sobre todo se lo atribuimos a la Segunda Guerra Mundial con las Tina Pearls, ¿no? O sea, surge el estileto. Qué curioso porque en los 60 hubo como una pausa en el tacón se volvió pequeñito y luego otra vez se mantuvo así altísimo. Y bueno, todos los discursos, todas las prácticas discursivas de ese objeto en tanto a, ¿no? Entonces, como diseñadores, creo que, diseñadoras y diseñadores, tenemos la obligación de conocer todo este contexto cultural en tanto a la práctica discursiva y más allá de mi práctica y mi discurso individual como diseñador, pues tengo que conocer cómo va a ser interpretado en la sociedad. Entonces, no solo es en los objetos, también es en otras escalas, como la escala urbana, pues tenemos como ejemplo Brasilia, que si bien en términos estéticos fue maravillosa y muy elogiada, pues en términos urbanos, en tanto a la inclusión social fue terrible, ¿no? O sea, cómo creamos unas ciudades de cero, pero pues pensamos en la máquina, es decir, en el automóvil, y trayectos privilegiados, porque quien tiene el automóvil, quien tiene dinero, ¿verdad? Pensemos un poquito, ¿esto sucede en Tijuana? No lo sé, ¿no? No, para nada, ¿no? Entonces, digamos, como un proyecto de reestructuración social, un proyecto nacional, porque es un proyecto que redefinía a Brasil en tanto a su identidad, dejó fuera del discurso, pues, a las personas de las favelas, ¿no? Y entonces es un discurso que legitima su inexistencia, ¿no? Que los invisibiliza. Bastante poderoso. Y también bajamos a otras escalas, espacios con objetos, con gráficas, ¿no? Que permiten la entrada de algunos o no. Pues vemos cuestiones de género, porque pues están tres dibujos, yo no soy diseñador gráfico, no tengo el lenguaje, tres iconos, que hablan de algo, ¿no? Que hablan de divisiones. Porque hay algunos teóricos que dicen que el género es un continuum, no son tres, ¿no? Son tres iconos. Entonces ahí tomamos decisiones de cómo interpretamos y cómo vemos. La mujer es la que tiene la palma, ¿no? Qué raro. Entonces Pablo Preciado, que gracias a Melina es un teórico que dice que los baños, más que un artefacto o bueno, una tecnología que me permite cagar o mear, es una cabina de vigilancia de género. Porque eso no sucede en la casa, ¿no? En la casa no tenemos mingitorios, ¿no? No tenemos división de este es el baño del papá, este es el baño de la mamá. Bueno, a lo mejor si existe mucho dinero, quizás. No existe esa división, eso es una división social, es una división pública. Entonces, pues cuando yo veo quién toma la decisión de ir a la derecha o a la izquierda, asumo cosas, ¿no? Y cuando esos cuerpos que entran a esos espacios no están correspondiendo a las estéticas estereotípicas de lo que es un hombre o que es una mujer en una cultura dada, pues a lo mejor puede haber un castigo, una consecuencia, un rechazo, una discriminación. Ahora también no solo va al término de género, si bien los baños públicos dicen que son públicos en su nombre, no son tan públicos, ¿no? Porque está privatizado el derecho a defecar o el derecho a orinar, ¿sí o no? Las personas en situación de calle no van a estos espacios, no les permiten entrar, ¿no? Hasta en los sobre ruedas, ¿quién ha ido sobre ruedas? ¿No? O sea, que se encuentran en un baño 5 pesos la entrada, 10 pesos la entrada, ¿no? No son tan públicos estos espacios, entonces jerarquizan cuestiones tan básicas como derechos humanos. Y no lo digo yo, no lo dicen otros teóricos, pero vengo a posicionar estos diálogos y a articularlos desde el diseño. Entonces, digamos que los dispositivos también en su conjunto generan matrices de hegemonías, es decir, formas de reproducción de ideas de lo que es un hombre, de lo que es una mujer, de lo que significa la clase social, de lo que significa la etnicidad. Desde 1930, e inclusive bueno, en la industria cultural, en la industria del entretenimiento, pues ya Charlie Chaplin está discutiendo las implicaciones del hombre moderno, ¿no? O del hombre moderno como una noción, como una construcción social que permite una planeación, una organización, ¿no? Una estructura, el orden social, el famoso orden social.
que en esa época era el hombre con la máquina. Y digo hombre a propósito, ¿no? Porque las mujeres no estaban tan incluidas. Entonces, pues estaban con las máquinas de escribir las mujeres, ¿no? E inclusive, pues, algunos autores dicen que el uso de la falda también, entre otras cosas, pues, limitaba a las mujeres a ciertos movimientos, ¿no? La falda no son pantalones, ¿no? Entonces, en un momento dado no se le permitió a las mujeres usar pantalón y eso les impedía acceder a estos espacios laborales porque era más peligroso con ese indumentario. Una justificación, ¿no? Que se legitimaba a través de los objetos. Entonces, pues, este pensamiento moderno, ¿no? La modernidad como un pensamiento, generó ciertas nociones del hombre moderno, que es el hombre trabajador, la clase trabajadora que emerge a través de la industrialización, y que también generó otras ideas como la noción de la familia, como la unidad básica de organización social en tanto a producción, ¿no? Es decir, el hombre es el que sostiene el sistema económico productivo y la mujer es la que pedagogiza a los futuros ciudadanos. Esos son los roles sociales que se les asignan a los géneros, ¿no? Y cualquier disidente, cualquier persona disidente que se separe de ese modelo va a ser castigada. Si bien recordamos, por ejemplo, en Alemania, en algún momento, a principios del siglo pasado, las mujeres podían votar, abortar, divorciarse. Con el inicio de la Primera Guerra Mundial, todos esos derechos que estaban avanzados se vinieron para atrás, ¿no? Y esto fue porque había necesidad de producir seres humanos, soldados, trabajadores y demás, y entonces pues al sistema le conviene decir, bueno, pues te regresas a este sistema productivo, que es la familia, ¿no? Entonces no pensemos a la familia como un conjunto de personas que se quieren, que se articulan y que se apoyan, sino como una unidad reconocida por el Estado, ¿no? Para producir. Entonces la manera que nos organizamos obedece a un sistema. Qué fuerte, ¿no? Y al que debemos de acceder. Yo no estoy de ninguna manera diciendo que no debe existir, ¿no? Para que no me malentiendan, sino que también obedece no solo a nuestros intereses personales, ¿verdad? Que tiene un impacto en las formas de producir en la sociedad, tiene un impacto en el sistema capitalista, y que nosotros tenemos que tener un posicionamiento crítico ante eso, es decir, cómo yo abono al sistema, ¿no? Cómo yo me sumo o cómo el sistema se aprovecha de mí también. Entonces estos discursos también permearon el diseño. Tenemos la noción de qué es el taylorismo y qué es el fordismo, ¿no? Como esta situación de optimizar, de producir y también de proteger los derechos laborales de los trabajadores. Yo como trabajador también tengo derecho de beneficiarme de la propia producción. Yo puedo tener los coches que produzco, ¿no? Y también esta filosofía de la estandarización. Todos los coches de esta época eran muy estándares, ¿no? O sea, tenían piezas universales, ¿sí? Que se podían cambiar entre coches, no importa la marca y demás. La filosofía era hacer todo esto fácil, ¿no? Y todo, pues una vez satisfaciendo el mercado, saturando, todos ya tenían carro, o bueno, quienes nos interesaban ya tenían carro, coche, pues empezamos otro discurso, ¿no? Un discurso capitalista del styling, ¿no? De estilizar. Entonces, si bien no había un avance tecnológico concreto de la máquina es más potente, yo qué sé, voy a renovar la carcasa, ¿no? Y hacerla más interesante, más espaciosa, más vistosa, para que el discurso ahora sea jerarquizante, es de clase social, porque este que es más bonito, este es para que tiene más dinero, ¿no? Entonces, aquí también es muy interesante la noción de la carcasa en el diseño industrial, ¿no? En el diseño del producto. La carcasa en un inicio tenía una intención social, proteger al trabajador de la máquina, para que no se muera, ¿no? O sea, para que no se accidente. Y la carcasa acá ya cobra otro sentido, un sentido de clase, ¿no? De lujo. Entonces, ¿cómo el mismo objeto se vuelve un dispositivo diferente? Porque materializa un discurso de consumo y producción de significados. Esto permea a la ergonomía. Entonces, si hablamos de una ergonomía física con libros como Neufeld, como Panero, como poblaciones latinoamericanas, tenemos el entendimiento de que pues hay un reconocimiento de qué es hombre, qué es mujer, cuáles son sus dimensiones y cuáles son sus percentiles, ¿no? Queremos englobar cuál es y surge
conceptos como el usuario ideal. El usuario ideal, la idealización de los cuerpos, qué es un hombre, qué es una mujer, cuáles son las medidas, y bueno, no nos ponemos a pensar quién queda fuera de estas producciones sociales, ¿no? De estas figuras productivas de la sociedad, quién puede acceder y quién no puede acceder. Paul Preciado lo critica desde la arquitectura. Entonces, pues este no es un diagrama mío, pero a final de cuentas es un proceso iterativo en el que existe cierto estándar o cierto libro, como el Neufert, que hace referencia a estándares, y los estándares justifican ciertas prácticas del diseño, y los diseñadores legitiman este discurso, y así, ¿no? Vamos hacia adelante retroalimentando. Entonces, proponer otras relaciones otras relaciones más allá del uso, en el diseño industrial, más allá del habitar, en la arquitectura, más allá del consumir, en el área de mercadotecnia, yo qué sé. ¿Y por qué es importante proponer relaciones otras? Porque estas relaciones implican ciertas como imposiciones, ¿no? O sea, ¿por qué voy a hablar de usuario si no tengo objeto todavía, si estoy en la mesa de dibujo? Estoy implicando que esa persona en su humanidad va a consumir o va a usar ese objeto. Le estoy llamando usuario. Le estoy imponiendo el uso de la tecnología que estoy diseñando. Entonces, pues no es posible hablar de usuarios antes de tener un objeto. Y tiene ciertas implicaciones porque entonces idealizo a la persona en tanto a la relación con el objeto. Si bien el objeto tendría la intención de satisfacer sus necesidades humanas, yo estoy dando por hecho muchas cosas al mencionar al usuario antes del uso mismo. Entonces, proponer un pensamiento sistémico, aquí sí viene mi propuesta. Primero hacer noción al discurso, que está el texto y luego el contexto. El texto, la práctica discursiva y la interpretación social, o la condición social de interpretación en el contexto. Eso da un entendimiento muy interesante para entender objetos como que es el librero del grupo Memphis, ¿no? Que se aparta de la visión moderna, de la lógica, de la funcionalidad, de lo que es articulado, ¿no? Lógico, y propone un discurso otro, ¿no? Un discurso alejado de esa racionalización. Y pues en el diseño del producto hablamos ya del inicio de la posmodernidad, ¿no? Me quisiera trazar un poquito porque es interesante la sociología de la tecnología, ¿no? La construcción social de hechos y artefactos, porque la evolución de los objetos no es lineal. Estas dos bicicletas coexistieron en algún momento, ¿no? No es que una vino antes de otra. Entonces, pues es interesante porque cada una de las bicicletas responde a necesidades específicas, y esas necesidades responden a grupos sociales. Pues las mujeres, por ejemplo, tenían falda, entonces hay que hacer el poste aquí más abajo para que quepa la falda. Había una discusión si tenía que ser de caucho, tenía que ser otro material, la rueda, ¿no? Si era alta, si era muy alta podría ser muy insegura. Para hacerla alta, pues es más rápida, ¿no? Entonces, hay una interacción, o sea, el objeto no está flotando en el espacio, ¿no? Está interactuando con grupos sociales, y esos grupos sociales tienen tensiones en tanto a necesidades. Las necesidades no son las mismas y en ocasiones se contraponen. Entonces eso permite que exista una ecología de objetos que están conviviendo y que están tratando de satisfacer esas necesidades. El artefacto en sí mismo posa problemas y soluciones en tanto a las interacciones con los grupos sociales. Y hay mecanismos de clausura. Viene la industria cultural a decir, esta es la solución, ¿no? El anuncio, decir, esta es la solución, este es el carro de la familia, ¿no? De la familia tradicional, ¿no? Moderna, ¿no? Que se posicionaban, por ejemplo, en los anuncios de los 50, ¿no? Es como el auto para la familia moderna, la licuadora para la mujer moderna, la aspiradora, porque es ligera, porque las mujeres no pueden cargar. Entonces, ese es los mecanismos de clausura, de discusiones en tanto a las tensiones sociales. Los objetos es una visibilización de las tensiones sociales y son espacios de lucha de poder, ¿no? Hasta ese nivel llegamos. Entonces, por eso se ponen, Pinch y Viger identifican el artefacto, el grupo social, problema y solución, como una red de constelaciones que explican artefactos, como en este caso la bicicleta como medio de transporte, pero mucho más allá de eso.
Entonces este sí ya es un diagrama mío, yo entiendo antes del giro cultural o de género, pues que los objetos tienen una dimensión utilitaria, una dimensión afectiva y una dimensión comunicativa. Desde la ergonomía o el UX, pues por ejemplo, pues está el affordance, que da un entendimiento de cómo acercarse, aproximarse a ese objeto, en tanto permite una tarea de uso, la actividad, la dimensión utilitaria, el objetivo para usar ese objeto, y la experiencia, la dimensión afectiva, cuál es la emoción, el sentimiento, la sensación, la parte estética, qué me quedo con esa experiencia de uso de los objetos. Es importante entonces teorizar los objetos desde varios flancos, ¿no? Y podremos encontrar muchas cosas interesantes. Y este es otro, espero no marearlos mucho, este es otro diagrama que este sí está publicado, el otro está por publicar, que ya el cuerpo, y aquí le llamamos soma bajo la perspectiva de Foucault, el cuerpo ya no solo es un sistema meramente perceptivo, una máquina que interactúa, sino también está inserto en un contexto social, cultural, donde hay significados, hay matrices, dispositivos y construcciones con las que interactúa de manera interactiva, iterativa, estética, en tanto a la significación, enunciamiento y agenciamiento. La interacción material nos permite acceder a los sistemas de producción de significados, de qué es un hombre, qué es una mujer, qué es la clase social, y bueno, diría Pierre Bourdieu, estructuras estructuradas, estructurantes, es decir, son estructuras que nosotros creamos, con las que interactuamos y que podemos modificar también, porque tenemos agenciamiento. Y ese agenciamiento se posibilita desde el conocimiento, ¿no? O sea, si yo estoy consciente de todo esto, quizás puedo incidir para cambiarlo. ¿Vale? Entonces, la cuarta dimensión, espero no tardarme mucho más, es la perspectiva. Pues para empezar, como lo había dicho Catalina en la presentación, que agradezco muchísimo, pues hemos estado trabajando desde hace más de 2 años en esta línea de género. En el diseño tenemos el libro Repensar los diseños desde el género, lo binario, lo queer, que me encanta porque es un libro colaborativo en el que participaron muchas personas. Aquí apenas conozco autores que participaron, como Alex Santander, que está aquí, y que propusieron diálogos muy interesantes. Y no es un diálogo único, que eso es lo más bonito. Son distintas voces que posan reflexiones y que apuntan hacia una epistemología del diseño, una reflexión sobre qué significa género en el diseño, qué es el proyecto y qué es el sentido social del diseño y para quién, sobre todo. Eso es muy interesante. Vengo a posar rápidamente las implicaciones que tienen los sistemas de inteligencia artificial de generación de imágenes en tanto al uso del lenguaje. Yo no creo que la tecnología es el problema, yo creo que las nociones sociales, y como diría Max Matus, el lenguaje es muy importante, porque ponemos hombre o mujer en Midjourney y ¿qué sale? Pues si pongo mujer va a salir una mujer blanca, por default. Tengo que poner mujer morena para que salga morena, ¿no? Entonces las palabras, en tanto a su definición estereotípica, pues posan implicaciones, porque sabemos que estas imágenes se generan a partir de otras imágenes que están en unas bases de datos, pero esas imágenes se etiquetan con texto, y que es el texto más que una producción humana, ¿no? ¿Y quién asigna ese texto? Antes que el algoritmo, porque antes del algoritmo era manual, ¿no? El alt text con el que se etiquetan las imágenes. Eso es una actividad humana. Entonces la manera en que yo pongo todo esto es hombre, todo esto es mujer, todo esto es moreno, todo esto es indio, todo esto, pues estoy dejando fuera cosas, ¿no? O sea, al momento, pensemos que las representaciones, porque estas son representaciones, es como tener enfrente un bloque de mármol, ¿no? Pueden salir millones de formas, pero puedo rescatar solo una. Entonces, al representar, estoy tomando un posicionamiento y una decisión, consciente o no, que deja fuera cosas. Eso lo discute un poco Melina en su capítulo de las narrativas dominantes, que convendría que lo leyeran. Ahí en el libro de Repensar los diseños. Estos son otros ejercicios académicos a nivel licenciatura que hemos tratado de generar con los alumnos en reflexión, pues para ver qué significa, ¿no? Lo generó una alumna, Alejandra Ramírez, y Maribel Parra Rincón generó esta joyería que
que funciona de dos formas. Es una joyería, es algo estético. No pudo ser más pequeño porque pues, estamos trabajando con Texas Instruments en este proyecto para programar, y tenía una vibración, detectaba esta situación del estrés y vibraba pues para relajar, ¿no? Y había como un discurso por parte de Maribel de, pues yo reconocía a las mujeres en el trabajo que es una situación nociva porque hay violencia y demás, entonces esta joyería y demás. Entonces, digamos, no es la solución que todo México está esperando y el mundo, pero al final de cuentas ya es una actividad de diseño pensada, ¿no? Con esta reflexión y esta interacción, porque lo que creo que articula todos los diseños ahora, en tanto al pensamiento del diseño, es la interacción con sistemas, la interacción con los objetos, la interacción con el género. Entonces, está muy, muy interesante. Pues los esperamos en un momento más en Matisse Studio para que vean el vestido que se hizo en colaboración con Eddie Corps y Manuel Reina, que anda por aquí, lo vi por ahí. Que surgió como un proyecto de clase para manejo de tecnología vestible, y que llegó hasta ese nivel. Hemos, desde 2017, tratado de impulsar la apropiación de tecnologías como Arduino, Texas Instruments, Node MCU, para diseño de electrónicos. Porque qué mejor para un diseñador industrial que hacer un electrónico, no porque sepa programar, sino porque pues si le pico aquí va a haber una lucecita, y si le pico acá va a haber un sonido, y ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué la luz? ¿Por qué el sonido? ¿Por qué el decibel? ¿Qué interpretación le doy? ¿Cómo le integro eso yo a mi propuesta de diseño? Desde a lo mejor un discurso de género, para satisfacer una necesidad social, para justificar una experiencia. Entonces, de ahí surge mi posicionamiento desde la ergonomía, algunos le podrían llamar UX, pero para el diseño de producto. Entonces, con eso termino. A lo mejor existe espacio para algunas preguntas, les agradezco muchísimo y bueno, aquí estoy atento.